Comisión Colombiana de Juristas en la Facultad de Derecho, liderado por la profesora Diana Durán Esmela, gran colega querida por todos nosotros. El de hoy va a ser Derechos Humanos y Medidas de Emergencia, y tengo el gusto de estar al lado de Isabel Cristina Jaramillo Sierra, profesora titular de la facultad, Henrik López Esterap, profesor asociado de la facultad, y David Fernando Cruz Gutiérrez, asesor de la Comisión Colombiana de Juristas y profesor de cátedra de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Vamos a tener la siguiente metodología. Cada uno de los panelistas tendrá hasta 15 minutos para hacer su presentación, uno después del otro. Después abriré hasta 15 minutos para que haya la oportunidad de réplicas o comentarios entre los panelistas, y después de esos 15 minutos abriremos para las preguntas del público. Les agradezco a todos los asistentes que hagan las preguntas a través del chat general para que todos podamos ver. Voy a arrancar entonces dándole la palabra a mi querida colega Isabel Cristina. Hola Patricia, hola a todos, buenos días y muchas gracias a todos y todas por estar aquí, a la facultad por organizar este evento, y en particular quiero darle un saludo muy especial a nuestra colega Diana Durán. Diana ha venido trabajando muy duro en la organización de estos eventos, y lamentablemente el día de ayer su esposo murió, Alejandro Uribe Botero, así que hoy no pudo estar con nosotros, y es con mucho dolor con el que pues seguimos adelante, porque creemos que ella pues así lo quiere y así nos lo hizo saber, pero es un momento muy duro para ella y para todos nosotros. Así que le mandamos un abrazo muy fuerte y pues seguimos con nuestro trabajo, que es importante también. Entonces, bueno, muchas gracias. Yo quisiera, después de esto que me pone un poquito emocional, y bien la idea de continuar en medio de las situaciones tan difíciles, en estos minutos que tengo para conversar con ustedes, yo quería centrarme en algo que pienso que no todo el mundo está pensando de la misma manera o con la misma urgencia, valga la redundancia de la emergencia, y es el tema de lo privado, lo doméstico y el lugar que ocupa dentro de la forma en la que estamos manejando esta emergencia. Yo quiero empezar por poner sobre la mesa algo que creo que todos tenemos más o menos presente, pero a veces parecería que en los argumentos se pierde, y es que en esta emergencia hay una parte que es el riesgo inevitable o la fuerza mayor, para ponerla en nuestros términos más jurídicos, y hay otra parte que es creada por nosotros mismos en nuestro intento por resolver lo que pensamos que es urgente, ¿cierto? Y esa diferencia entre eso que es lo más, eso que se nos presenta como fuerza mayor y lo que nosotros mismos estamos creando, los problemas que estamos creando, a veces es difícil diferenciarlo. Yo creo que aquí pues siempre debemos tener en mente que todavía no estamos frente a la tragedia, ¿cierto? A la tragedia natural o al evento, al desastre natural que representa la pandemia, ¿no? Y frente a esa pandemia, la cuarentena es una de las alternativas, la sugerida por algunas organizaciones, la que se ha implementado, ha mostrado buenos resultados en muchos sitios, pero hay otras alternativas con las que podríamos estar pensando. Seguramente vamos a estar tomando más en consideración. Esto no lo digo como algo crítico, sino que lo digo como parte de nuestro análisis sobre los derechos humanos, porque si pensamos que todo lo que está ocurriendo es fuerza mayor y que no hay ninguna alternativa a lo que ya estamos haciendo, entonces los derechos humanos tienen poco valor en nuestra reflexión. Entonces, y lo siguiente que creo que hay que tener en cuenta es que hay muchas cuarentenas posibles. En realidad, en distintos países se ha manejado de distintas maneras el tema del aislamiento, el tema de las excepciones, etc. Y se ha manejado también de manera distinta cómo comunicar esas excepciones. Quiero, entonces, siguiendo esta invitación, la idea es hablar un poco cuál es el lugar de los derechos en el manejo que estamos haciendo para la prevención de este riesgo o de esta tragedia que es pues bastante inminente.
Y yo creo que aquí vale la pena revisar pues tanto lo que está en la Convención Americana de Derechos Humanos como en nuestra propia ley de estados de excepción y que ha sido utilizado por la Corte Constitucional como un parámetro principal para hacer su control de constitucionalidad y son los límites que se imponen a los poderes, incluso en las emergencias, a los gobiernos. Y entonces, tal vez muchos están pensando en algunos aspectos y derechos humanos generalmente trae consigo la carga de lo clásico, derecho a la vida, prohibición de la tortura, prohibición de los tratos inhumanos y degradantes, pero quiero recordarles que tanto el artículo 4 y 5 de la Ley 137 del 94 como el artículo 27 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos mencionan los siguientes derechos como derechos intangibles, es decir, que no pueden ser modificados ni suspendidos. Primero, el derecho a contraer matrimonio y tener una familia. Segundo, los derechos de los niños. Y tercero, el derecho a la intimidad. Finalmente, la ley 137 del 94, la ley estatutaria de estados de excepción colombiana, introduce la prohibición de no discriminación de una manera, digamos, muy clara y como un límite importante a los poderes. Yo voy a hacer, en adelante, digamos, a partir de esto, lo que voy a hacer es como anotar o hacer unas notas sobre formas en las que creo que estas ideas que están en el corazón de la regulación de los poderes de emergencia y que no solo en la legislación nacional, sino internacional y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, parecerían estar lejos de las preocupaciones centrales de quienes están adoptando medidas para prevenir este riesgo que representa la pandemia. Entonces, en relación con el derecho a tener una familia, es particular que nuestra ley de estados de excepción ponga como una de las prioridades y como un derecho intangible el derecho a contraer matrimonio. Pero lo cierto es que ahí está. Y en la situación actual, pues en realidad este derecho a contraer matrimonio está totalmente coartado. No es uno en el que se haya introducido ninguna excepción para el funcionamiento de juzgados y notarías. Y no es cierto que esta sea una limitación fáctica de ninguna manera, ¿no? No es cierto que las personas no puedan contraer matrimonio porque tenemos una pandemia, ¿cierto? Esta es una restricción que hemos creado y hemos creado a través de la decisión del Consejo Superior de la Judicatura de que no podía funcionar salvo en unos casos muy puntuales y el aval que en cierto modo le dio el gobierno a esa decisión. Esperemos que va a pasar con las Cortes, pero yo pongo de presente esta primera idea. La segunda, el gobierno nacional, al contrario de muchos otros gobiernos nacionales, totalmente olvidó la necesidad que tienen los individuos de tener una vida de familia aún si no comparten el hogar. Parecería que el gobierno, partiendo de una visión, digamos, muy anticuada, pero bueno, no habría que sorprenderse por la orientación de este gobierno, parecería que cuando piensa en la familia, pues o no piensa en la familia, o piensa que todas las familias son biparentales y están asentadas en un mismo hogar y que no tienen ningún tema de movilidad que haga indispensable unos encuentros o unos desplazamientos. Y de nuevo, ese es un problema fácil de resolver que muchos países han resuelto. Y que debería, en mi opinión, haber sido objeto de un decreto legislativo y no meramente de unas recomendaciones como la que se hizo en Bogotá sobre viajar en el carro, en el automóvil, con una sentencia para demostrar que se tenía derecho a realizar una visita a un hijo o a una hija. Las situaciones de pánico que están relatando algunos sobre el miedo que el niño no vaya a poder volver a estar con su familia porque pueda ser detenido o que el otro padre con el temor de salir a la calle no retorne al hijo a su hogar de origen, es significativo y es sorprendente que no estemos haciendo nada al respecto. Ya llevamos más de 2 meses en esta situación y se acaba de anunciar una prórroga adicional.
El que si hubiesen dejado las comisarías de familia en funcionamiento, me parece que le hace un flaco favor a esto. Las competencias de las comisarías de familia son muy restringidas y solamente están limitadas a los contextos en los que hay violencia. Es decir, las personas que todavía no han pasado una fase de violencia, parecería que van a tener que ponerse violentas para poder resolver algunos de los temas relacionados con custodia y visitas. Puedo volver sobre este tema más adelante en las preguntas. También creo que es muy importante mencionar el descuido del gobierno nacional en atender la crisis humanitaria, para ponerlo de la forma más dramática, que está representando la violencia en los hogares. El gobierno ha sido descuidado porque la herramienta que dejó al alcance de las personas que están en riesgo es simplemente la herramienta ordinaria de las comisarías de familia, sin tomar en consideración dos elementos. Primero, las dificultades que podrían tener las personas para llegar hasta las comisarías a realizar sus denuncias, dificultades relacionadas con el hecho de que sus agresores no las dejan salir del sitio y que, digamos, no se resuelven con otras de las como estrategias de estar escondidos que parece que algunas alcaldías han sugerido. En Bogotá creativamente pues estamos utilizando algunos supermercados, entonces la mujer dice que va al supermercado y puede en ese momento poner su denuncia. Parece creativo, tenemos que ver los datos de qué está pasando con esas denuncias, porque lo que sabemos es que a pesar del incremento de denuncias, es decir, que las denuncias están llegando a las autoridades no están siendo capaces de resolver los casos, o por lo menos los más graves. Se ha aumentado el número de feminicidios casi en un 75% según los últimos datos que vi de la Fiscalía General de la Nación, aunque el número de feminicidios pues es un número pequeño, no es un evento demasiado frecuente, es un evento demasiado grave por la situación en la que están las mujeres, la forma, digamos, aleatoria en la que se encuentran y en la que se ven sometidas a este riesgo. Entonces, se ha casi triplicado el riesgo y no tenemos muy claro si es que las medidas que se están adoptando no funcionan, por qué no funcionan, en fin. Y esto sin hablar de los niños, niñas y adolescentes que están sin ninguna medida para vigilar la conducta de sus padres. Es decir, aunque el ICBF ha estado trabajando juiciosamente y ha estado pendiente de los niños sobre los que ya había reportes, niños y niñas que se encuentren en situaciones de mayor riesgo están bastante desprotegidos. Y yo quiero aquí enfatizar solamente algo de los estudios que hemos hecho, y de hecho está avalado en un estudio de UNICEF del 2012, pero en los estudios que hemos hecho posteriormente, uno de los ambientes que más protege a niños, niñas y adolescentes de la violencia de parte de sus padres es el sistema de educación. Mientras los niños están estudiando, sus profesores están pendientes de su salud física y mental y son los principales en reportar y en denunciar la violencia que se ejerce contra ellos. Mientras los niños estén por fuera de ese ambiente protector, yo creo que tenemos que estar muy, muy alertas sobre lo que les puede estar ocurriendo en sus hogares. Y de nuevo, aquí en este tema estamos haciendo muy poco. Finalmente menciono, pero paso rápidamente por este tema, la poca atención que se está poniendo a los temas de derechos sexuales y reproductivos. También puedo profundizar en esto más adelante. Finalmente, en este tema yo creo que vale la pena mencionar cómo la manera en la que se ha pensado el aislamiento ha estado muy alejada de cualquier consideración de la intimidad. No me preocupa aquí tanto los datos y los peligros de privacidad que seguramente alguno otro de mis colegas va a mencionar y que es uno de los grandes temas, pero sí que no tenemos la forma en la que fue pensado el aislamiento, en la que han sido pensadas las excepciones, no les permite a las personas el espacio, digamos, el espacio estricto de la intimidad, estar en un lugar sin tener que explicar por qué están ahí y estar haciendo algo que les es permitido, así a los otros no les guste. Y yo creo que aquí la ausencia de reportes sobre el comportamiento de la policía, la ausencia de reportes sobre quiénes son las personas que están siendo multadas, cómo están siendo multadas, es algo que genera unas alertas. Finalmente voy a mencionar muy rápido los problemas con el tema de discriminación.
las medidas del gobierno, pues que han sido rápidas en la emergencia económica, han estado orientadas por un principio, digamos, neoliberal de entregarle el dinero a los empresarios como motores de la economía. Y bueno, uno puede estar en desacuerdo o de acuerdo con esto, pero creo que sobre todo lo que tendríamos que ponerle mucha atención es cómo estas medidas podrían agravar el problema de desigualdad que es histórico en Colombia, pero además agravarlo en términos de género. Porque aunque las medidas no tienen género, ¿cierto? No es que le estén entregando más dinero a los hombres. A propósito, los rubros para los que se están entregando más dinero son rubros en los que históricamente están más los hombres. Entonces, no solamente tenemos un riesgo muy grande de reproducir unas desigualdades de clase muy serias, sino que estamos, digamos, puede haber unas consecuencias muy serias en términos de cómo quedamos hombres y mujeres frente a esa nueva distribución de recursos. Y aquí ya se me terminó mi tiempo, pero solamente voy a mencionar que la clave está en la diferencia que se está estableciendo entre los beneficiarios de Familias en Acción y los beneficiarios de los nuevos subsidios, y por otro lado, en las áreas de la economía que se han considerado importantes y que se ha considerado que deben abrirse versus las que se han considerado menos importantes y que no deben estar todavía funcionando. Muchas gracias, con eso termino mi presentación. Me disculpo por estos minuticos que se me pasaron. Voy a detener ya el PowerPoint y le doy la palabra a Patricia. Gracias. Que no le conté la introducción, entonces estuvo dentro del tiempo. Mil gracias. Voy a darle paso a Henrik. ¿Me escuchan? Bueno, muy buenos días, muchas gracias a la facultad, al ejercicio que ha hecho Diana, y me sumo pues a lo que ha comentado Isabel Cristina, el dolor que nos lleva la muerte del marido de Diana Durán, y agradezco la compañía de Patricia, de Isabel Cristina y de David y de todos los asistentes a este seminario. Bueno, yo voy a hacer una presentación un poco distinta a la que hizo Isabel Cristina, aunque creo que recoge todos los elementos que ella ha planteado desde otro punto de vista y tiene que ver con una visión más global. Pues voy a intentar aquí compartir. Aquí está. Y mi presentación no es tan bonita como la que hizo Isabel Cristina. Entonces, yo quiero hablar de tres aspectos que yo veo que están relacionados con la manera en que abordamos la relación entre los estados de emergencia y los derechos humanos, y la manera, sobre todo la manera en que la Corte Constitucional termina controlando eso, y tiene todo esto que ver con los aspectos que estaba planteando Isabel Cristina. Y esos tres puntos son el déficit democrático, el alcance de las competencias y el parámetro control. Entonces, para abordar esto, yo quiero primero comentar un poquitico sobre una sentencia que no tiene nada que ver con las emergencias nuestras, que es una sentencia del Tribunal Constitucional Alemán del 5 de mayo pasado, que analizó la respuesta que el Tribunal de la Unión Europea dio a una pregunta sobre las medidas que adoptaron en materia monetaria las autoridades de la Unión Europea. Y lo que el Tribunal Federal Alemán pidió era que le explicaran si esas medidas eran compatibles con la invasión de competencias propias de los estados europeos en materia fiscal. Ese es digamos, el problema. Y el análisis que hace el tribunal es muy interesante porque muestra que frente al ejercicio de ciertas competencias, frente a problemas complejos, usualmente hay invasiones de competencias inevitables. Y eso no es problemático. Lo que es problemático es la ausencia de control sobre esas invasiones a competencias. Entonces, quiero comenzar con eso porque es muy importante para nosotros tener en cuenta que las situaciones de emergencia implican afectaciones directas e indirectas a los derechos, y si no tenemos en cuenta eso vamos a tener dificultades para comprender cuál es el alcance de lo que deberíamos esperar del Estado. Entonces comienzo con el tema del déficit democrático. Entonces,
Usualmente cuando pensamos en los estados de emergencia asumimos que hay un déficit democrático simplemente por la falta del debate democrático congresal. Pero el déficit democrático es mucho más profundo. No solamente se trata de la ausencia de un debate en el Congreso, que ese no es el único escenario de debate de políticas públicas, sino el hecho de que la política pública se asume como un elemento técnico, que además se asume que es algo neutral y por lo tanto no está sujeto a debate. Entonces simplemente nos imponen una política pública porque es técnica y nadie tiene que discutirlo. Y los espacios de control ciudadano y los espacios de control académico y los espacios de control político, pues empiezan a perder espacio simplemente porque como se trata de una política pública técnica, nadie tiene por qué discutirlo. Y lo hemos visto un poco con las medidas que han adoptado frente a la pandemia, que simplemente nos están diciendo el RO va en tanto, el R1 va en tanto y por lo tanto la medida a tomar es la siguiente, y no nos dicen ni por qué ni cómo ni nada, no nos dan el espacio de debatir eso. Entonces, uno de los espacios para debatirlo, esas políticas públicas supuestamente técnicas, pues es la Corte Constitucional, el espacio judicial, que no debería ser, yo creo que el espacio debería ser un debate político mucho más amplio, pero bueno, es lo que tenemos. Y una de las dificultades frente a eso, adicionalmente, y digamos es propio de este pensamiento neoliberal, es asumir que el insumo para decidir, ese insumo técnico, porque el RO y el grado de virulencia del virus y todo esto son elementos técnicos, lo confunden con la decisión. Entonces, el insumo para decidir se vuelve decisión y con eso desaparece la parte política y eso nos genera muchas dificultades para comprender el alcance de las competencias. Entonces, cuando pensamos en el alcance de las competencias, yo creo que se nos ha olvidado un poco cuál es la función del Estado frente a las situaciones de excepción o de emergencia. Y la función del Estado es restaurar el orden. Si aquí pongo en este mapa, una cosa es crear el orden por ponerle un nombre que implica todo ese deber de respeto, protección y desarrollo de los derechos, y el otro, que es lo que justifica la existencia de estas medidas de emergencia, es la restauración de ese orden, pero eso significa la restauración de los derechos afectados. Y eso, yo creo que no lo han comprendido de manera debida, porque ¿qué quiere decir derechos afectados? ¿Sí? Entonces, tenemos una serie de derechos que se afectan directamente por la emergencia. ¿Sí? En el caso de la pandemia, pues el derecho directamente afectado es la salud, que está en riesgo la salud. Y tenemos una serie de medidas afectadas, una serie de derechos afectados, no por la situación de orden turbado o de orden afectado o de desorden o la calamidad, sino por las medidas que adopta el Estado. Y nosotros tenemos que pensar, bueno, ¿y cuál es la función del Estado frente a esos derechos que él es el que los está afectando? Y todo el juicio de control de constitucionalidad usualmente se hace es sobre los derechos directamente afectados por los hechos, en este caso la salud, pero muy pocas veces se analiza debidamente cuál es el alcance de la función del Estado frente a los derechos afectados por sus propias medidas. ¿Sí? Entonces yo parto de que todos los derechos, entendidos de manera integral, pues el Estado tiene un deber de recuperar el nivel de protección, es decir, respetar el principio de prohibición de retroceso. Eventualmente podría avanzar, porque creo que el principio de progresividad nunca se suspende, pero frente a las medidas indirectamente afectadas, los derechos indirectamente afectados, es decir, afectados por las medidas, pues también se aplica el derecho, la prohibición de retroceso, y creo yo que el deber de avance se mantiene. Pero eso no lo tenemos usualmente en cuenta. El juez no hace esa distinción porque las intensidades de los juicios deberían ser completamente distintos. Entonces, si el Estado es incompetente para agravar unos derechos que no están afectados por lo que turbe el orden, pues la pregunta es, ¿qué tipo de control debemos hacer ahí? ¿Basta un control estricto de proporcionalidad o debemos hacer algo más? ¿Sí? Yo creo que en eso nosotros debemos partir de un criterio súper estricto. ¿Sí? Quizás sea
inevitable una cantidad de cosas, pero el nivel de control debe ser súper estricto, y con eso paso al parámetro de control, y es establecer si la afectación a otros derechos es inevitable. Y eso, digamos, Isabel Cristina, cuando mencionó que existen muchas formas de hacer la cuarentena, pues está mostrando que la que adoptamos en Colombia no es inevitable, salvo que el Estado demuestre que era absolutamente inevitable. Es decir, que la política pública que el Estado hace evaluó, digamos, si son técnicamente serios, todas las opciones y demuestra que cuáles eran los beneficios y los maleficios de cada una de las opciones que adoptaron para recuperar los derechos directamente afectados y cómo eso afectaba de una manera, de otra manera, integralmente a los otros derechos. Eso no lo suelen hacer. Y nosotros, la jurisprudencia de la Corte Constitucional simplemente mira si persiguen un fin legítimo y se supone que deberían hacer un juicio de control estricto, pero realmente no lo hacen, ¿sí? Entonces, sin esa información, ¿sí?, sobre cuáles fueron las evaluaciones que hicieron, ese informe técnico completo, ¿sí?, más allá de simplemente el decreto que menciona el Estado, sin esa posibilidad de acudir al espacio público y poder hacer un debate concreto sobre cuál es el alcance de las medidas y cuáles son las otras opciones y debatirlas abiertamente como en otros países sí se hicieron, digamos el caso de Suecia en parte, lo que hicieron fue comentar cuáles eran todas las medidas y adoptar una de ellas. Acá no sabemos cuáles son todas las medidas adoptables. Entonces necesitamos hacer ese juicio sobre, digamos lo que en el juicio de control de proporcionalidad sería el juicio de necesidad, en el sentido de que es inevitable adoptar esa medida. Y después viene el juicio de control abstracto, y ya voy a terminar con eso, el juicio de ponderación, donde también debería establecerse si es soportable el sacrificio. Y esa soportabilidad debe estar dado por dos elementos. Uno que ya lo ha reconocido la jurisprudencia, digamos, en el juicio de ponderación, que es la importancia de restaurar el otro derecho, pero también la expectativa de que en un término razonable mi derecho afectado va a ser recuperado, porque el Estado no puede mantenerlo en suspenso eternamente. Y finalmente, un elemento que todavía nunca se ha planteado, que yo creo que es importante que el país comience a discutirlo, es que el análisis no puede ser solamente sobre cada una de las medidas, sino que tenemos que hacer un análisis global. Al finalizar el ejercicio, el periodo de emergencia, pues toca mirar todas las medidas y establecer si todas ellas en conjunto implican una reducción excesiva del alcance y la protección de los derechos. Porque todos sabemos que irle quitando un poquitico a cada uno, digamos, cada una de las medidas puede limitar un poquitico los derechos e individualmente cada medida puede ser soportable, pero el paquete global de limitaciones puede resultar completamente excesivo y creo que eso hace falta en el juicio de constitucionalidad en estas materias. Y creo que ya me pasé. Listo. Muchas gracias. Quedó dentro del tiempo, Henrik, la presentación. Muchas gracias. Y le doy paso entonces a David. Bueno, buenos días a todos y todas. Espero que me estén escuchando bien. Lo primero es que me uno al saludo que han hecho mis colegas Henrik, Isabel Cristina y Patricia frente a la situación que está viviendo Diana Durán en este momento, y espero que se pueda superar pronto, y le mando saludos si de pronto tiene la oportunidad de ver esto en algún momento, pueda que haya trabajado muchísimo en este tema. Al ser el tercer panelista me queda una tarea interesante, y es que mis dos colegas han realizado unas ponencias bastante fuertes frente a dos temas que yo considero importantes y que además tienen que ver con la forma en cómo voy a presentar esta intervención. Yo voy a tocar de nuevo este tema de forma general y a través de dos puntos que me parecen que son bastante importantes en el marco de esta discusión entre medidas de emergencia y derechos humanos. Lo primero que quiero hablar es que cuando inició las gestiones por la pandemia, había una falsa ilusión, una creencia de que las medidas de emergencia, por el hecho de ser de emergencia, tenían que
limitar de forma irracional los derechos de los ciudadanos. Y esa falsa ilusión yo creo que estaba soportada al menos por tres ideas principales que también se dieron en la forma en cómo se gestionó la crisis en Colombia. La primera de esas es que la ciudadanía pide medidas restrictivas. Es decir, que la ciudadanía está pidiendo el confinamiento, que la ciudadanía está de acuerdo en términos generales en que se limiten algunos derechos y que ese tipo de peticiones o ese tipo de demandas ciudadanas acompañan las medidas que toman los gobiernos para gestionar esta crisis particular. Esa ha sido la primera premisa. La segunda premisa es que esto, al ser una experiencia global, que yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, la intercomunicación del mundo hace que exista un flujo de datos a nivel mundial que permite que esta experiencia sea valorada en conjunto por la humanidad. Genera que los gobiernos consideren que las medidas que han sido exitosas en diferentes contextos van a funcionar independiente de las particularidades del contexto en el que se aplican. Y yo creo que eso es un error bastante importante y considerable, pero se tiene esa idea particular de que las medidas que se han adoptado en otros contextos y que han sido exitosas en otros contextos van a funcionar igual en algunos contextos particulares como Colombia. Y yo creo que ahí hay de nuevo que volver a poner sobre la mesa la discusión entre las diferencias entre los contextos en el norte global y en el sur global y la forma como estas medidas son desarrolladas por los gobiernos. Y ese punto hace parte de esa falsa ilusión de que se puede limitar de forma nacional de derechos en el sur global. Y la tercera premisa dentro de esta falsa ilusión es que los gobiernos siempre toman decisiones difíciles que deben sacrificar algo. Y si bien eso es cierto, y yo creo que Henry lo denunciaba con bastante claridad, hay una cuestión muy importante y es que las políticas públicas que se han desarrollado para gestionar la pandemia en específico se han construido en una suerte de juego de suma cero, en la que siempre debe haber un perdedor y un ganador, cuando en el fondo las políticas públicas tratan de conciliar los múltiples derechos que se pueden ver afectados en momentos de particularidad como el que estamos viviendo, en momentos de excepcionalidad como el que estamos viviendo. Entonces, esa es la primera idea que quiero resaltar. Existió al inicio de esta pandemia una falsa ilusión de que a través de medidas de emergencia se podía limitar derechos sin la carga argumentativa suficiente para llegar a ese fin. Y eso generó, y eso está completamente interconectado con las dos ponencias anteriores, lo que yo llamo un déficit deliberativo, que tiene mucho que ver con lo que Henry hablaba de un déficit democrático y que no solo se resalta con el hecho de que el Congreso, al menos en Colombia, ha sido ineficiente para mantener un control estricto sobre las medidas que ha tomado el Poder Ejecutivo, sino que adicionalmente se ha relegado el papel de la ciudadanía, de la academia y otros foros públicos como meros comentadores de las acciones que hace el gobierno y no como sujetos que pueden deliberar y aportar a las discusiones para tomar mejores medidas de emergencia que puedan contribuir a que estas medidas no vulneren de forma irracional los derechos humanos, que yo creo que es el núcleo del asunto. Y eso me lleva a resaltar un punto importante. Esa falsa ilusión, al menos en contextos como el colombiano, permite que se tomen medidas que tienen un contenido autoritario, y que omiten la deliberación y que están arropadas normalmente, y en eso coincido con Henry, están arropadas normalmente con el velo de lo técnico, como si la tecnicidad de las medidas fuera lo único que importara en escenarios en donde debe construirse la deliberación como elemento definitivo para definir las medidas que van a afectar, con las que se va a afrontar escenarios de excepcionalidad como el que estamos viviendo. Yo creo que ese es un punto importante y se contrarresta con la siguiente idea, y es que la deliberación en escenarios de crisis no solo ayuda a que las medidas que se tomen sean menos autoritarias, sino que también permite consolidar mejores decisiones. Porque muchas veces quienes diseñan estas medidas
no toman en cuenta algunos factores que son absolutamente necesarios para comprender el impacto real en términos de derechos por el que se toman estas medidas. Y ahí, digamos, creo que hay un punto esencial de que estas medidas tienen que tener un contenido de deliberación, no solo para mitigar que sean autoritarias, sino también, y esto es lo más importante, para que sean mejores decisiones en términos de protección de derechos humanos. Entonces, ese es el primer punto. Existía una falsa ilusión de que se podían tomar medidas para controlar la pandemia que afectaron de forma irracional derechos de los ciudadanos, y que claramente debemos pasar a un siguiente estadio para entender que esas medidas que se están tomando deben cumplir unos estándares de deliberación, porque a través de esos estándares de deliberación pueden ser mejores decisiones y al mismo tiempo pueden ser más armónicas en estándares de protección de derechos humanos. Ese es el primer gran punto que quería tratar en mi intervención. El segundo punto, que ya está mucho más relacionado con términos de la discusión jurídica, es que yo creo que cuando estamos afrontando una pandemia como esta, debemos adoptar un paradigma no fragmentado de los derechos humanos. Para entender esta idea, creo que lo primero que debo hacer es presentar qué es lo que entiendo yo con un paradigma fragmentado de derechos humanos. Y es la idea de que los derechos humanos son transgredidos de forma individual. Por ejemplo, que la primera medida que se utilizó para gestionar esta pandemia en la experiencia comparada, y que además se adoptó acá en Colombia con bastante prontitud, es que se afectaba únicamente la libertad de locomoción. Cuando en el fondo la libertad de locomoción, y eso lo muestran de pronto con fortaleza la exposición de Isabel Cristina, la libertad de locomoción en ciertos casos no solo afecta ese derecho, sino que afecta todo un conjunto de derechos que tienen una importancia real y vital para el mantenimiento de la dignidad humana de las personas mientras seguimos en esta crisis. Entonces creo que ese punto es importante. No podemos enfrentar esta crisis a través de ese paradigma fragmentado de derechos que en otros espacios, que cuando estamos en escenarios ordinarios resulta en algunos momentos adecuado. En este momento resulta absolutamente inadecuado. Y acá yo creo que lo importante sería pensarnos en cómo podemos construir un nuevo paradigma de derechos humanos para enfrentar esta crisis en específico. Y acá hay elementos importantes que yo creo que ya han desarrollado diferentes tribunales con antelación a que se diera este escenario. Yo creo que yo lo llamo un paradigma relacional de los derechos, y es la idea de que cuando se toman medidas en escenarios de crisis y excepcionales hay que tener en cuenta que si bien pueden afectar principalmente un derecho, conllevan la afectación de un conjunto de derechos, porque en la forma en cómo se toman estas medidas es imposible que afecten únicamente un derecho. Así hayan otro tipo de derechos afectados, que creo que ejemplos los llamamos como derechos afectados secundariamente, o etcétera. Creo que ese punto es importante, y acá la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una idea que yo creo que vale la pena poner sobre la mesa en estos momentos, y es que los derechos son interrelacionales. La interrelacionalidad de los derechos es la que nos permite entender cómo algunas medidas que se han tomado para contener el COVID y que pueden llegar a ser eficaces y necesarias en términos del test de proporcionalidad, pueden también tener un problema mucho más grande en afectación al conjunto de derechos, cuando se entiende que no solo afectan a uno de estos, sino a todos los que tienen la potencialidad de afectar. Yo creo que acá uno puede, que contamos con innumerables ejemplos para esto. La libre circulación, por ejemplo, limitar la libre circulación también implica para muchas personas limitar el mínimo vital, limitar la capacidad que tienen para alcanzar estándares de vida dignos, para tener al menos las condiciones básicas de subsistencia. Yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque si bien en términos generales parece proporcional para enfrentar una pandemia como el COVID el hecho de que nos confinemos, creo que es desproporcionado hacerlo si eso no está acompañado de un conjunto de medidas de política pública que permitan entender que hay un paradigma relacional en los derechos, que todos están interconectados y que no podemos afectar uno
sin creer que va a tener otras afectaciones en los demás derechos. Entonces es la primera idea, que debe existir una interrelacionalidad en la forma en cómo estamos abordando la evaluación en términos de derechos humanos de este tipo de medidas para el sector. Y una segunda idea que yo creo que tiene aún más relevancia, y es que debemos entender que estas medidas pueden tener efectos desproporcionados en ciertas poblaciones. Yo creo que acá herramientas como la interseccionalidad que se han desarrollado desde diferentes espacios nos pueden ampliar el marco para comprender por qué en ciertas poblaciones específicas con algunas condiciones, incluyendo, como lo hacía Isabel, la variable de género, las medidas que se han tomado para contener el COVID son profundamente restrictivas. Y acá vale la pena de nuevo proponer otras discusiones que están llegando en este momento y que son contingentes, como por ejemplo la renta básica, porque la renta básica para las mujeres que están siendo maltratadas en escenarios cotidianos y que no pueden salir de ese escenario, por ejemplo, porque dependen económicamente de la persona que los maltrata, que ejerce violencia sobre ellas, este tipo de medidas como el confinamiento terminan agravando esa situación. En ese sentido, creo que es muy importante la renta básica para intentar salir al paso a esas situaciones. Y eso solo se puede lograr si adoptamos una visión interseccional para la evaluación de esos derechos. Creo que esas dos herramientas amplían el marco en términos del parámetro de control de las medidas que se están tomando en este momento, tal como lo puse ejemplo, para evaluar cuáles son los estándares de derechos humanos que se están viendo afectados y también cómo podemos intentar tomar mejores decisiones en este momento que no sean tan agresivas con los derechos humanos. En ese sentido, para presentar una conclusión que creo que solo me queda un minuto y cerraría con los 15 minutos de tiempo de este primer espacio, es que creo que ese primer punto de la ilusión de que se podían tomar medidas que restringían derechos humanos por el hecho de que la pandemia misma la justificaba, se va rompiendo cuando ampliamos ese paradigma de derechos humanos con una idea relacional e interconectada de estos derechos, porque nos permite entender de que una eficaz protección de los derechos humanos no se puede realizar a través de esa idea fragmentada, ni los tomadores de decisiones de política pública pueden adoptar decisiones de esa forma. Creo que eso ayudaría a que profundicemos en criterios de razonabilidad en cómo estamos mirando o cómo estamos construyendo esas medidas de protección de derechos humanos. Y dejaría en este punto la discusión con un simple llamado, y es que creo que si bien estos momentos de crisis presentan retos para el derecho constitucional y presentan retos para los paradigmas por los cuales valoramos las medidas en tiempos de crisis, también son espacios de creatividad que nos permiten mejorar nuestras herramientas para ser más estrictos en cómo estamos valorando estas medidas que en un momento simplemente se consideraron como las idóneas sin que pudiéramos profundizar en si eran adecuadas frente a estándares complejos de derechos humanos. Dejaría ahí, muchas gracias. Muchísimas gracias a David, a Henrik, a Isabel Cristina. Antes de abrir un tiempo de 15 minutos por si ustedes quieren hacerse réplicas o comentarios entre ustedes, voy a señalar los aspectos, voy a recordarle a los asistentes y a mí misma los aspectos principales de cada presentación. David, ¿me están oyendo bien? Yo la escucho perfecto. Ah, bueno, entonces, dos cosas bien interesantes e importantes. 3 presentaciones críticas respecto de la manera y los alcances como se han tomado las medidas, y también 3 presentaciones que después de pasados más de 60 días, o no, ya no sé cuántos días llevamos en cuarentena, 2 meses o el tiempo que llevemos en cuarentena, pueden tomar distancia para hacer esas críticas. Isabel Cristina, con un planteamiento respecto de los derechos en relación con tener una familia
el derecho a la intimidad y el derecho a la no discriminación. Me parece que con un llamado muy poderoso a la situación de que están bloqueados, no solamente están bloqueados los mecanismos para garantizar la efectividad de esos derechos o conseguir el restablecimiento y la protección, sino que no parece haber disposición de la institucionalidad hasta este momento para atender la situación de desprotección y violación en que están esos derechos. Henrik, con un llamado potente respecto de cómo terminan generando un círculo vicioso, si puedo decirlo así, el problema del déficit democrático y deliberativo, el alcance de las competencias y si es inevitable invadir competencias, lo que deberíamos tener es un sistema de control muchísimo más estricto y, en tercer lugar, los parámetros de control que deberían estar exigiendo los jueces respecto de la situación insoportable de restricción de muchos derechos. Y David, con un llamado sobre la importancia de tener en este caso una visión relacional del nivel de afectación de los derechos en virtud de las medidas que han tomado las autoridades con base en una serie de ilusiones ópticas que planteó al comienzo de la intervención, y no solamente un enfoque relacional y un mejor nivel de deliberación, sino también tener en cuenta enfoques diferenciales o interseccionalidad a la hora de hacer el análisis del grado de afectación de los derechos humanos respecto de las medidas que se han asumido. Entonces, en este momento le voy a dar la palabra en el siguiente orden por si quieren hacer réplicas, a David, a Henrik y a Isabel Cristina. David. Sí, más que una réplica, quería como poner un punto sobre la mesa, y es que si bien esto parecen como discusiones abstractas cuando uno habla de que los derechos humanos están interconectados y que hay que adoptar una idea de interseccionalidad, esa abstracción se puede plantear en casos concretos, como por ejemplo ayer la red comunitaria trans denunció que no habían atendido a una mujer trans que estaba en la localidad de Santa Fe por el hecho de que sufría o tenía una condición especial frente a que era portadora del VIH. Entonces las agencias de salud decidieron, o no sé si decidieron, pero no la atendieron con los estándares que requería para poder salvaguardar su vida. Entonces creo que si bien parece la idea de interconectabilidad de los derechos y la idea de interseccionalidad parecen ideas abstractas, creo que están conectadas con casos que estamos viendo y que estamos viviendo todos los días, y que es necesario responder a este tipo de casos con herramientas jurídicas que permitan develar cuál es su complejidad y al mismo tiempo que nos permitan entender cómo debemos proteger los derechos humanos en momentos que se están tomando medidas que son altamente restrictivas a esos conjuntos de derechos humanos que no en tiempos ordinarios no se pueden fragmentar. Eso es como el punto esencial de lo que quería acotar en la discusión. Sería eso. Gracias. Bueno, yo sigo. Bueno, yo tengo dos comentarios. Primero, yo estoy completamente de acuerdo tanto con Isabel Cristina como con David, digamos, en torno a la barbaridad que estamos viviendo. La interrelación y, digamos, yendo más allá, pone de presente que nos falta una teoría actualizada
sobre los derechos humanos, una teoría que comprenda que los derechos humanos son construcciones derivadas de una situación construida por el ser humano, y evitemos una visión muy naturalista de los derechos que limita la interrelación de los derechos. Creo que eso es un tema muy importante. Y el tema de la interseccionalidad me parece absolutamente determinante, y en eso empata mucho Isabel Cristina. Yo creo que la ausencia de una política pública de verdad para enfrentar la crisis, cualquiera que nos inventemos, en este caso por la pandemia, más las crisis generadas para enfrentar la pandemia, la ausencia de una política pública real impide ver los aspectos seccionales, digamos, las dificultades de los distintos grupos humanos, y también impide ver las dificultades de los que creemos que no van a tener dificultades, que ese es otro tema adicional. Entonces, bueno, pues yo veo con mucha preocupación que el gobierno simplemente decidió que el 80% de los empleados públicos deben seguir con teletrabajo. Y yo me pregunto, bueno, ¿y qué condiciones tienen, por ejemplo, ellos para hacer teletrabajo? Una cosa es que sea una cosa momentánea, y otra cosa, ¿qué dificultades se están generando? ¿Qué problemas estamos teniendo con el diseño de los espacios, que es uno de los temas que Isabel Cristina hablaba, con la intimidad? La intimidad tiene que ver con la existencia de espacios para poder resguardar la propia intimidad, bien sea de la pareja o bien sea de cada uno de los miembros de la familia. Entonces yo creo que ahí hay un espacio para exigirle al Estado que empiece a pensar en términos de planeación de verdad, y no simplemente que esto se convierta en la oportunidad para imponer sus programas que quiere, favorecer a los que quieren, olvidarse a los que pues, son pobres y pues de malas y que sufren y que, digamos, que se aguanten. Y, digamos, pone de presente también quiénes somos las personas cuyos derechos pues valen poco o nada, ¿no? Y creo que en eso Isabel Cristina, pues, los elementos que mostró pues son realmente sorprendentes de qué es lo que se está perdiendo en este espacio. Eso, digamos, creo que todos los tres estamos muy cercanos en nuestras ideas, pero quería tomar estos puntos. Gracias. Sí, pues como dicen David y Henry, creo que tenemos pues muchos más puntos de acuerdo que desacuerdo. Yo lo que quisiera entonces es, pues y también ver, tendremos seguramente unas preguntas del público, pero lo que me suscita también un poco esta conversación es que siento que de pronto era la conversación que necesitábamos hace 2 meses y medio. Y lo que me da un poco de angustia es que precisamente todos estos defectos de los que estamos hablando, el déficit democrático, etcétera, casi que nos ha paralizado para que en ese momento estemos teniendo este tipo de discusión. Yo como que la observación que quisiera hacer es un poco como cómo cuáles son los análisis que debemos hacer sobre cuáles son los derechos humanos que sí se están vulnerando, y por otro lado, cuáles son herramientas que tenemos para pensar de manera distinta el déficit democrático. Estoy de acuerdo con David, muy al principio de esta cuarentena escribí al respecto como de todas las oportunidades que había de aprendizaje. Me parece que el gobierno ha sido tímido, perezoso, inepto, perdón estas palabras tan duras, en ser capaz de imaginarse formas nuevas de resolver esta crisis. En otros países, por ejemplo, han aprovechado a través de voluntariados todo el trabajo y toda la capacidad intelectual de las personas para pensar en soluciones. Aquí estamos detenidos pensando que, digamos, no hay nada que hacer sino estar encerrados esperando más o menos a que el cielo se nos caiga encima, como si fuera una situación de una inevitabilidad imposible. Entonces, digamos, ya llevamos 2 meses y medio así, y pienso que para los próximos meses de verdad deberíamos estar pensando en cuáles son los mecanismos. ¿Cómo podemos aumentar la deliberación? Ya nuestro sistema tiene unos déficits muy importantes de democracia y de deliberación. Es que la pandemia no es que sea nuevo, pero frente a una crisis de estas magnitudes uno piensa, bueno, tenemos entonces que cambiar. No hemos hecho ningún cambio. ¿Qué podemos hacer? A mí lo de las sesiones virtuales del Congreso pues me parece como hasta chistoso por lo reducido en términos de mejorar. Me parece que es importante que el Congreso sesione, pero que creamos que esta va a ser la solución para ese déficit democrático, pues no creo que ninguno de los que está aquí lo crea, pero pues creo que deberíamos estar empujando por innovaciones, y porque
creo que estamos atrapados entre la idea de que esto es una emergencia y entonces tenemos que estarnos quietos para salvar la vida porque es lo único que podemos hacer. La idea de que se deben tomar muchas medidas, ¿no? Y de hecho el gobierno, digamos que la diarrea normativa que estamos viendo es impresionante. O sea, yo trabajé con los estudiantes en la intervención para la Corte frente a los primeros 72 decretos de la emergencia social y económica, y pues 72 decretos es una cantidad enorme, pero ya tenemos casi el mismo número de esos decretos. El Consejo de Estado en ese momento, o sea, hace un mes, declaraba que ya estaba revisando 400 actos administrativos y los tribunales administrativos están revisando números similares. ¿Qué mecanismos tendríamos todos y todas para poder estar coadyuvando en esas revisiones, para poder estar entendiendo globalmente qué es todo lo que está pasando? Porque ya no estamos en el punto de que la gente necesita dinero, por favor, denles dinero, están entregando masivamente dinero. Ya deberíamos estarnos preguntando a quién se lo están entregando, por qué se lo están entregando, qué efectos está produciendo que se le entreguen a estas personas y no a estas otras, ¿cierto? Ahí deberíamos estar los académicos y creo que nos está faltando todavía, digamos, dar ese salto, pero de la misma manera que de pronto nos está haciendo falta encontrar alguna forma, algún espacio en el que podamos estar contribuyendo más. Yo creo que si esperamos, el gobierno está reaccionando muy despacio y no sé si simplemente formular las críticas va a ser suficiente o si vamos a tener que empezar a reaccionar más rápido y no pensar que es, digamos, o que estar encerrados, guardados, nos va a proteger para regresar a una normalidad, ¿no? Lo que, pues yo trataba de poner de presente algunas cosas, pues que a la gente en general se le olvidan. Este gobierno, parte de su mirada neoliberal conservadora, en esa contradicción un poco rara, sí piensa que el hogar es un lugar seguro para todo el mundo, y llevamos años y años, ¿no? Siglos demostrando que no es un lugar seguro ni para las mujeres ni para los niños, y entonces no están haciendo nada sobre esa inseguridad, salvo las herramientas ordinarias, que además no sirven, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer distinto? Me parece que sería interesante si pudiéramos generar esos espacios de pensarlo, proponerlo, moverlo, para no estar todavía como esperando unas reacciones que no están llegando. Yo quería decir una cosa completamente relacionada con lo que estaba diciendo, y coincido en todo lo que dice, y además pondré un punto adicional, y es, si eso es en el sector nacional, que saca 72 decretos por una emergencia, en el sector subnacional es aún más difícil, y ninguna organización tiene la capacidad para realizar cuáles son, para indagar sobre la calidad de las normas que están saliendo a nivel subnacional y si están transgrediendo o no de forma más intensa derechos humanos, como está sucediendo. Digamos que esa es la perspectiva que también habría que poner, es no solo el sector nacional, sino que a nivel subnacional también está ocurriendo, y claramente los tribunales administrativos que tienen muchas veces el control de legalidad sobre los decretos reglamentarios de los decretos legislativos del presidente, en muchos casos no saben ni siquiera cómo realizar ese control de legalidad y son mucho más laxos que incluso el Consejo de Estado o la Corte Constitucional, que está conociendo los del sector nacional. Entonces ahí también habría que hacer el punto de, si bien el gobierno nacional está actuando, también a nivel subnacional se están presentando bastantes problemas y un déficit aún mayor, yo creo que de liberación y con mayores afectaciones en términos de derechos humanos. Eso es también importantísimo. Pues yo diría que tenemos los estudiantes de las universidades, que son miles. Los estudiantes de Derecho podríamos estarnos portando como si fuera una verdadera emergencia. Y en las emergencias, pues todos tenemos que aportar lo que podemos. Es que la imagen que nos han mandado de que emergencia quiere decir estar quietos, me parece que es una de las que como académicos nos debería estar preocupando, ¿no? Como, ¿cómo puede ser que estemos quietos si se nos está cayendo, digamos, encima el mundo, ¿no? Pues yo, la invitación de ustedes dos es, digamos, algo que deberíamos entre todos empezar a enfrentar y tratar de vincular a más organizaciones y más universidades. Creo que la idea de Isabel Cristina es magnífica. Pues tenemos a cuántas facultades de Derecho hay en Colombia, cuántos estudiantes hay en las facultades de Derecho, y vincular a todos estos estudiantes para poder enfrentar y analizar realmente qué es lo que está pasando en el plano normativo. Eso yo creo que es una muy buena idea y pues toca trabajarla. Yo me sumo a eso, a quien apoyar esa idea
Bueno, muchísimas gracias por las intervenciones entre ustedes. Claro, también me sumo a la idea de Isabel Cristina y a empezar hoy mismo ese trabajo. Tengo una pregunta aquí del público y dice, mi pregunta es respecto a las mujeres y niños víctimas de violencia y maltrato en el sector rural. ¿Cómo se podría llegar a ellos en aras de que puedan acceder a la protección por parte de las autoridades? Gracias. Yo lamentablemente no tengo datos ni trabajo sobre la ruralidad. Los datos que tenemos, los poquitos datos que tenemos sobre necesidades jurídicas insatisfechas muestran ya que para las mujeres rurales y para los niños en los sectores rurales el déficit de acceso a la justicia es muy significativo. Y entonces esa ya era la situación de la normalidad en la que convivíamos y que no pensábamos que fuera urgente o grave, era una normalidad en la que sus derechos no estaban protegidos. Yo creo que hay unas oportunidades que se abren y de hecho una de mis colegas en el externado y varias investigadoras en el Brasil están trabajando en eso y es el uso de aplicaciones de celular, incluso aplicaciones que funcionen solamente a través de WhatsApp para que las personas conozcan los mecanismos que están a su alcance, porque ahí también hay un déficit de información en ciertos sectores, que conozcan cuáles son los mecanismos que están a su alcance y que puedan utilizar esas apps, por lo menos para aproximarse a organizaciones. La tecnología también está ayudando a muchas de las organizaciones de mujeres que trabajan en temas de protección, les está ayudando a vincularse y de esa manera poder llegar a mujeres rurales, pero son unos unos esfuerzos que son muy esfuerzos de la sociedad civil y que se están empezando a consolidar. Ojalá estos aprendizajes pues los podamos retener para esos momentos después de la cuarentena y que esos usos de la tecnología por parte de las mujeres y los niños en los sectores rurales pues se puedan conservar después, sean una ganancia. No suena terrible en este contexto hablar de ganancia, pero creo que es a través de la tecnología donde estamos obteniendo unas ganancias para estas poblaciones que están tan dispersas y tan alejadas y con tantas dificultades para acceder a las autoridades públicas. Ahora, el problema de la tecnología es que la tecnología genera conciencia sobre los derechos, conciencia sobre lo que se puede reclamar, pero, digamos, como les digo a mis colegas, atención, que las personas puedan denunciar es apenas una mínima parte de resolver el problema. Tiene que ser que respondamos adecuadamente a esas denuncias, que podamos proteger a estas personas. Y creo que ahí es donde estamos haciendo menos en todos los campos. Digamos, todavía no sabemos cómo resolver ese tema en las ciudades, lo que en el sector rural estamos bien lejos de poderlo entender y resolver. Y agradezco esa pregunta porque sí llama la atención sobre esta interseccionalidad, que es una de las más difíciles en temas de género, que es el de la diferencia entre lo urbano y lo rural. Isabel Cristina, gracias. Antes de darle paso a otra pregunta que también tiene que ver con el derecho a tener una familia y la violencia con los niños, ¿los consultorios jurídicos están en capacidad de jugar algún papel ante este bloqueo institucional para la garantía de esos derechos o ninguno? Yo creo, Patricia, es que sí, a la rama judicial, y ahí tenemos muchos amigos y amigas, y yo creo que pues, quisiera, les puedo comentar esto antes de aparecer como muy crítica de lo que ha hecho la rama judicial, pero definitivamente podríamos estar en la rama judicial, que es una de las más, que es tan técnica, deberíamos estar pudiendo resolver el tema de acceso a la justicia más rápido. Si bien pues está funcionando todo el tema de la tutela y el habeas corpus, pues yo creo que sí podríamos estar haciendo mucho más virtualmente. Y creo que los consultores jurídicos van a empezar a funcionar y van a empezar a funcionar dentro de la virtualidad. Y definitivamente, digamos, esperemos que podamos reacomodar las reglas de juego de la justicia para que sean como más sensibles a la situación de emergencia y puedan como responder a los retos que se están presentando más rápido. Entonces, sí, los consultorios siempre han sido, pues no siempre, pero los consultorios han sido
realmente un motor de protección de poblaciones vulnerables muy importantes y sí, si lográramos que estos consultorios pues pudieran encontrar esos nichos de necesidad urgente, creo que podríamos lograr cosas con los estudiantes en ese ámbito también. Y hay entrenamientos rápidos que se pueden hacer y bueno, lo que pasa es que también hay algunos, la protección de muchos derechos ni siquiera necesita un entrenamiento tan cualificado como el de los consultorios, ¿no? Podríamos estar trabajando todos y todas, pero bueno, esto es, de nuevo, ideas dentro de la experimentación. Podríamos estar trabajando en capacitación de estudiantes y profesionales en otras áreas. Yo tengo estudiantes que me contaron que sus papás médicos, sus abuelos, etcétera, estaban viendo las clases felices. Yo pienso esos médicos en su casa seguramente estarían estudiando tutelas si les diéramos un entrenamiento básico. Entonces, digamos, hay muchas personas que están quietas, que no están pudiendo hacer nada y que tendrían mucho para contribuir. Y yo creo que podemos activar todos esos sectores de la sociedad para los meses que vienen. Gracias. Hay otra pregunta en el chat general. ¿Qué vamos a hacer con el derecho de los niños a la educación? No se está teniendo en cuenta la situación real para el acceso a la educación de los niños y adolescentes. No todos tienen acceso a sus clases de manera apropiada. Yo creo que ahí hay un tema supremamente importante y es un problema de creatividad. Digamos, creo que lo primero que nos dijo Isabel Cristina fue, hay muchas formas de hacer la cuarentena y hay muchas formas de lograr el acceso a la educación. Aquí el país se volcó a la virtualidad suponiendo que la educación por internet es la única manera, cuando pues ya había experiencias como Radio Sutatensa con la educación por radio y también los canales de televisión públicos con educación. Nos falta eso, nos falta repensar cómo podemos garantizar que las personas en diversos momentos y en diversas circunstancias no tienen acceso a la educación. Y realmente a mí me sorprende que el gobierno nacional no tuviera una política clara en eso, dada la cantidad de calamidades que ocurren cada 2 años en Colombia. Algún municipio en Colombia que ha incomunicado, los profesores no pueden llegar. Entonces yo me pregunto, y allá entonces simplemente suspenden clases y aguántense durante el tiempo que dure la reconstrucción de, no sé, Mojó o el rehacer un pueblo que desapareció. Entonces nos ha faltado como país primero visibilizar el hecho de que siempre tomamos en cuenta son las soluciones para ciertas zonas muy privilegiadas del país, los que tenemos cobertura de internet, estamos felices y dichosos, pero el resto de la República no solamente que tengamos la antena al lado, sino que tengamos la antena de todos los proveedores de telecomunicaciones, la cantidad de pueblos que hay en Colombia donde el único proveedor es Claro, por decir algo, y si uno no tiene Claro, pues simplemente está en la olla, cuando todas las empresas tenían el deber de expandir su red y no lo han hecho. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Y segundo, ¿cuántas personas pueden acceder a esos planes? ¿Y cuáles son los planes reales que está ofreciendo el Estado? ¿Hay un mínimo vital de Internet? Yo creo que sí. Creo que en este momento hay un mínimo vital y el Estado lo primero que había hecho era garantizar eso, pero nunca lo hicieron. Entonces, necesitamos alternativas razonables. Digamos, hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que hay que repensar. Creo que los cuadernos y los libros no deben desaparecer. O sea, a mí me encanta la visualidad y me encanta la tecnología, pero no hay nada como el libro y tiene una serie de ventajas y es que pues no desaparece cuando se va la luz y una cantidad de cosas positivas. Entonces nos falta es pensar cómo podemos lograr que todos los niños del país tengan acceso a todos estos materiales. Ahora, estamos suponiendo que de hecho ya todos los niños tenían acceso a eso. Y yo no sé cuál es la situación de los niños en toda esta cantidad de colegios que no tienen infraestructura suficiente para mantener inclusive la virtualidad, o también el otro problema es haber convertido a los padres de familia en docentes, que también es una situación de afectación de la calidad de la educación. Entonces, pues hay que ser más creativos y hay que repensar las cosas. No sé qué tanto los docentes del país han tenido el espacio para repensarse y qué tanto las secretarías de educación han pensado realmente cuáles son las necesidades de educación de la población. Aquí simplemente la gente pues, se murió el susto, dijo,
nos encerramos y se acabó el problema. Creo que hay un tema de creatividad y obviamente, pues como decía David, el déficit deliberativo, pues creo que uno de los escenarios donde esto es más evidente es en la educación, donde habrían muchas formas de hacer las cosas. Alguien, no sé en dónde, creo que lo vi en algún programa o alguien me comentó que llevaban los libros, los recogían, los cuadernos los recogían un día y le devolvían al día siguiente a los niños los cuadernos con las tareas para hacerlas. Digamos, eso es una forma de resolver el problema. Isabel Cristina o David. Yo agrego una cosita. Yo creo que también en este tema de la creatividad, de pronto nos podemos quedar muy corticos si nos quedamos como en las clásicas ideas de la familia, el mercado y el Estado. ¿No? Como decía Henrik, o no hay colegio o es la familia educando. Cuando en realidad en los barrios, mejor dicho, a uno se le ocurre una cantidad de mapeos que podría haberse hecho para tratar de pensar en soluciones para la educación. Claro, inicialmente si solo iba a ser por 3 semanas, pues de pronto esa inversión de entender esos datos pues no se justificaba, pero ya en este momento yo creo que sí, unas maratones enormes de reinventarnos algunas cosas se justifican. Y no solamente tendríamos que volver, digamos, al pasado, hagamos radio, que me encanta la idea y creo que hay que hacerlo porque por lo menos lo sabemos hacer y entonces hagamos más. Pero hay otras cosas como comunidades, es decir, yo he pensado, por ejemplo, bueno, yo soy profesora de Derecho, podría enseñar historia, a ver, ¿cuál es el grupo de niños que hay a mi alrededor y que yo podría sentar y que, digamos, tendríamos algún nivel de seguridad a los que les podría dictar eso, o por lo menos acompañarlos a hacer sus tareas para que no tengan que hacer? Entonces, si la idea es que realmente estamos en una emergencia, entonces realmente movámonos de las cajas que tenemos previstas y utilicemos todos los recursos que tenemos de la manera más eficaz. Pero sí, estamos todavía como muy encerrados en o es la familia o es el Estado, y creo que también encerrados en aquí la gente es poco educada, aquí la gente es muy salvaje, no va a obedecer ninguna regla, y entonces solo si los tenemos estrictamente encerrados vamos a poder salir de esto, y yo creo que ahí tenemos un problema serio de conocimiento sobre el comportamiento humano, pues, o racismo terrible en el que creemos que las personas en Colombia pues están por debajo, digamos, del nivel de civilización aceptable, no pueden seguir ninguna regla y no pueden entender ningún riesgo si se los explicamos. Entonces, eso nos bloquea para pensar eso, incluso teniendo los datos, porque si el censo nos pudo decir casi que cuadra cuántas personas con hipertensión, diabetes y no sé qué hay, pues tenemos que poder saber dónde están los niños y los adolescentes que están por fuera del sistema educativo y tratar de tomar medidas para que no perdamos estos años. Digamos, ya vamos a tener, está en muchos sitios el estrés postraumático que se nos viene por esto, a un país además que tiene tanto problema, afectación de salud mental por el conflicto. No sé, vamos a tener temas serios, pues mientras más podamos hacer para no perder estos años, yo creo que va a ser mejor. Yo quería, pero David, pero una cosa antes que a mí se me olvida. Isabel Cristina creo que pone acento en una cuestión que es absolutamente clave, y es que en todo esto que ha ocurrido, en todas las medidas y en todos los debates, lo colectivo ha desaparecido. Digamos, llevamos 200 años tratando de destruir todo esfuerzo de colectivo, y parece ser que la única, o no la única, pero sí una de las soluciones más sensatas para enfrentar las dificultades a las que nos estamos enfrentando es fortalecer las cuestiones colectivas. Llámese los, digamos, grupos especializados o grupos que ya están formados, pero también la forma básica de lo colectivo en lo urbano, que es el barrio, refortalecer esas relaciones barriales, que también parte de los problemas que hay en la ciudad están vinculados con esa destrucción del barrio. Entonces, el tema de lo colectivo también ha desaparecido, y creo que los académicos pues tenemos un mea culpa ahí en no haber trabajado más sobre eso. Y creo que en eso Isabel Cristina pues pone un punto supremamente importante. David, ¿algún comentario? Sí, yo quería contar una cosa recogiendo los comentarios de los demás, y era lo siguiente, y es que en términos de educación creo que ha habido una experimentación muy importante que se ha dado en las regiones, pero que lastimosamente creo que, y en eso
debemos hacer un mea culpa, me refiero a quienes estamos en las ciudades y tenemos alguna oportunidad para emprender procesos de cómo ha sido esta evaluación. No hemos ni siquiera logrado consolidar la información suficiente de cuáles han sido estos procesos de experimentación, sino que siguen aún fragmentados en el territorio. Pero yo tengo conocimiento de experiencias de educación que van desde Tumaco hasta diferentes lugares del Tolima, en donde de nuevo se han utilizado mecanismos que se habían dejado atrás por el auge de las tecnologías y del auge de la virtualización, como la radio, como otro tipo de instrumentos, para intentar solventar, al menos en este momento, las necesidades educativas de la población. Eso por un lado. Y por el otro, que esto sí creo que es una crítica importante a cómo se ha gestionado la crisis, y es que se ha sido un poco incongruente con la escala de las medidas, a mi modo de ver. Es decir, lo que ha hecho el gobierno nacional es ir prorrogando las medidas, especialmente el confinamiento obligatorio, ampliando o no las excepciones, como lo hizo con un decreto que salió allá. Ha ido gestionando la crisis a través de la prórroga, y eso no ha generado una conciencia de qué se debe hacer en el tiempo y cuál es la escala de estas medidas, porque frente a la escala de estas medidas, si se prorrogan por un tiempo excesivo o por un tiempo demasiado largo, las reacciones por parte de quienes también son agentes deliberativos, como los profesores, pueden ser diferentes y pueden extender procesos de largo o mediano aliento. Y creo que en eso es importante, digamos, que plantear expectativas razonables frente a cuál va a ser la actuación del gobierno, porque el gobierno, a mi modo de ver, en ese sentido ha sido bastante oscuro en la forma en cómo ha mantenido las restricciones. Creo que en eso quisiera dejar. Gracias. Voy a la siguiente pregunta. ¿Cómo resolver la tensión entre la restricción del derecho fundamental a la libre circulación y los demás derechos fundamentales, teniendo en cuenta que el gobierno mediante decreto ordinario ordenó aislamiento preventivo en el país y el artículo 24 de la Constitución menciona la reserva de ley para el derecho a la libre circulación? Entonces, les doy la palabra otra vez, Enrique. Bueno, sí, digamos, yo creo que ahí hay una confusión. Una cosa es que la regulación de bajo qué condiciones se puede restringir la libertad de circulación demanda de la ley previa, que eso es la reserva de ley, lo cual no quiere decir que en ejecución de ciertas medidas no se puede imponer la restricción de la libre circulación. Las facultades que tiene el Ministerio de Salud para enfrentar problemas sanitarios incluye la adopción de las medidas necesarias de acuerdo con la información científica relevante. Eso es, algo así dice la ley, como el texto legal no me acuerdo, porque siempre el que invocan, allá habría una fuente legal que soporta la posibilidad de que el gobierno nacional pueda imponer una restricción a la libertad de circulación. Y también pues está el Código Nacional de Policía, ¿cómo se llama? El actual Código de Policía, que también establece ciertas facultades para que el gobierno pueda adoptar medidas de policía para enfrentar situaciones que demanden restricción de la libertad de locomoción. Entonces, yo creo que hay digamos, hay un aval normativo para las actuaciones. No sé si los demás estén de acuerdo conmigo. Bueno, yo tengo ahí una opinión y es lo siguiente. Lo primero es la escala de la forma como se ha restringido la libertad de circulación. Porque, por ejemplo, la libertad de circulación se puede restringir de forma transitoria y corta en casos de que haya graves alteraciones al orden público, como se vio el año pasado, digamos, en la gestión del paro nacional. Y creo que ahí hay, digamos, fuentes normativas constitucionales. Sin embargo, no coincido en que las facultades ordinarias que tiene el Ministerio de Salud para enfrentar, por ejemplo, la emergencia sanitaria sean la fuente jurídica idónea por la cual se restrinja un derecho fundamental en la escala como se está restringiendo, que es bastante intensa, a mi modo de ver. Y creo que ahí sí hay un problema que al menos habría que solucionar en términos de ponderación constitucional. Lo primero también que hay que decir es que la ponderación estaría entre libertad de circulación y
salud pública, que creo que es la colisión importante, porque el ejercicio de la libertad de circulación, dada la naturaleza del COVID, genera problemas importantes para la salud pública, que es un bien constitucional valioso y que además puede generar una afectación colectiva intensa en derechos fundamentales como la vida y la salud de muchas personas. Entonces creo que la colisión está entre esos dos. Ahora, más allá del problema de las competencias, que es un problema importante e interesante que es el que menciona Henry, yo no creo que a través de facultades ordinarias se puedan restringir derechos fundamentales con esta intensidad. Independiente de si la restricción es proporcional, idónea o necesaria. Yo creo que en este caso la intensidad al menos hacía necesario que se tomara otro medio y no esas facultades ordinarias. En principio porque permitiría un control automático, que es algo importante en términos de estándares normativos frente a cómo se están tomando las medidas. Y que no sé si eso tiene reacciones con los demás, pero creo que ese sí es un punto importante de cómo está funcionando nuestro Estado de Derecho, que además una de las partes esenciales de este Estado de Derecho es el control judicial a ese tipo de medidas y el control posterior a través de medios de nulidad ordinarios, que sería por el que se podría controlar, por ejemplo, los decretos expedidos en virtud de la emergencia sanitaria, resulta bastante inadecuado, dada la afectación intensa de derechos que hay. Entonces creo que habría que buscar al menos otro medio y presentar la ponderación constitucional con la magnitud que estamos viviendo. Creo que dejaría ahí una intervención. David, muchas gracias. Y Isabel Cristina, nos quedan 4 minutos. No sé si quiere intervenir en este punto. Yo estoy de acuerdo con Henry y con David, aunque suene un poco paradójico, pero creo que las dos posiciones de ellos son reconciliables. Es decir, el ordenamiento jurídico sí tiene previsto legalmente unas facultades del gobierno para restringir la circulación, tanto las que tienen que ver con la emergencia sanitaria, y creo que es la ley 970, la ley 9 de 1979, la que establece que el Ministerio de Salud puede decretar una emergencia sanitaria y puede adoptar unas medidas, incluyendo confinamientos. Y por otro lado, está el Código de Policía y dice frente a una afectación del orden público, los alcaldes, gobernadores y también el presidente puede tomar unas medidas de restricción de la circulación. Lo que es complejo e interesante de esta situación y que, digamos, ojalá las cortes se pronunciaran más rápido, pero para que destrabáramos, digamos, este punto, lo que es que aquí la intensidad de la restricción es extraordinaria. Es decir, sí está previsto que pueda haber cuarentenas, sí está previsto que pueda haber toques de queda, ambos están en la legislación, pero que se pueda hacer con esta magnitud de intensidad es lo que es extraño. Ahora, parecería que esto es lo que justifica el desescalamiento que hace es decir, para evitar los controles, y por eso entonces estamos generando un problema aún mayor, que David se refería como un problema de escala. Es decir, parecería que es solamente una restricción por 2 días, por 5 días, por 10 días, por un mes, y entonces es como, no, es que el toque de queda, pues, no es una medida permanente, es transitoria, ¿no? Entonces, para que pareciera que es todavía parte de los poderes de policía ordinarios, se están adoptando las medidas de una forma que nos está resultando, digamos, no solamente vulnera todos estos derechos, sino totalmente contraproducente para poder adoptar, digamos, soluciones un poco más significativas. Pues yo creo que estamos frente a una pregunta bien interesante a nivel constitucional sobre el diseño de nuestros mecanismos de control constitucional. Y la pregunta que hace esta persona en el chat me parece que es clave, porque ahí nos devuelve a, bueno, ¿será que estos poderes de policía pueden tener esta intensidad? Y si no tienen esta intensidad, entonces se vuelven legislativos, pero entonces ¿cuál va a ser el umbral para pasar de un nivel al otro? Son todas preguntas muy importantes. Bueno, muchísimas gracias Isabel Cristina, Henrik, David, y a todas las personas que estuvieron presentes. Son las 11:29 de la mañana. No tenemos más preguntas en el chat, entonces les reitero mi agradecimiento a todos y mi afecto especial a mi buena amiga y colega Diana Durán. Muchas gracias a todos y ha sido muy interesante y muy agradable y creo que
nos genera muchas preguntas que debemos tratar de pensar prontamente y unos retos importantes con la invitación que nos hizo Isabel Cristina, o por lo menos la idea que nos dejó en el aire Isabel Cristina de un trabajo más colectivo en esto. Muchas gracias. Gracias a todos y todas. Y un saludo afectuoso a Diana. A trabajar, Chávez, en conjunto. Gracias. Buenos días para todos.